acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos y bienvenidas un día más a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Alto Laguirre y como hoy es viernes y bueno, como siempre decimos, el cuerpo lo sabe, pues está con nosotros don Daniel. ¿Cómo estás, Daniel Suchar? Bienvenido otro día más, otro viernes más. José Luis y amigos Radio Escuchas, muy buenos días a todos. Espero que estén todos de lo mejor. Hoy amaneció espectacular, aunque dice el Instituto Meteorológico que hoy va a ser el día que más va a llover de la semana. Ah, bueno. Así digo, aunque si por la víspera saco el día, yo no creo. Aquí estamos transmitiendo en Radio Centro, Facebook Live de Radio Centro, Facebook de José Luis Alto Laguirre, Facebook también de Daniel Suchar Sommer, el propio. Y aquí en Tibá Centro, esto pareciera que aquí no va a llover. Aquí no va a pasar nada. Yo no creo, pero bueno, el Instituto Meteorológico... Creía que te referías al Instituto Meteorológico de Huelguístico. No. Entonces no sé si... Con eso entraremos más adelante. Vamos a entrar más adelante. Bueno, también hoy, para todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook Live de Radio Centro y de José Luis Alto Laguirre, de Daniel Suchar Sommer, nos acompaña don Hermes Alvarado. Don Hermes Alvarado Salas, que es gerente general de BN Vital. Y nos va a acompañar hoy para hablar de un tema muy importante y que tiene que ver mucho también con todos los temas que están en la calle. Así que bienvenido, don Hermes, a Dinero con Sentido. No, muy complacido de estar por acá y gracias por la invitación. Aquí hablaremos de temas que nos interesa a todos. A todos, efectivamente. Un tema que a todos nos toca de una manera u otra, o porque lo estén disfrutando ya, o porque tengan que prepararse para disfrutarlo. Lo vamos a dejar en interrogante, ¿no, don Hermes? Bueno, y sin más, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Tenemos hoy muchos temas encima de la mesa. Daniel venía hoy con dolor de cabeza. No sé si eso es bueno, eso es malo, o es que ha dormido mal. Mira, les voy a ser sinceros y vamos a compartirle con todos nuestros radioescuchas aquí con Hermes, porque ya dijimos fuera de cámaras que no nos íbamos a decir don ninguno de nosotros. Listo, perfecto. Pues nada, apeamos el don. Ha sido una semana muy ajetreada, definitivamente. El tema del déficit fiscal ha englobado una gran cantidad de información, desinformación y por supuesto ha acarreado en ramificaciones como la huelga por un lado, violencia por el otro, actos vandálicos por el otro. Entonces, digamos que lo que ha sido un tema que, Hermes, aquí en Dinero con Sentido hemos discutido en otras ocasiones, lamentablemente ha salido de la parte financiera, de la cápsula económica, y esta semana... y digo lamentable porque han habido una gran cantidad de consecuencias que son fuera del ámbito o de la arena económica. Para mí es muy triste, ha sido dolor de cabeza y bueno, me disculpan, pero hoy ya me tomé las pastillas para tener un buen programa. Bueno, y te tenemos aquí de nuevo al pie del cañón. Aquí estamos al pie del cañón y también voy a tener unas grandes preguntas porque voy a aprovechar que está Hermes por aquí. Yo también tengo un dinero en BN Vital y quiero también preguntarle varias cosas en lo personal y en lo profesional. Así que aquí ahorita le vienen las bambolinas aquí. Genial, porque justamente cuando a mí me invitan a programas como este, que los felicito porque es muy educativo en materia financiera y económica, o me invitan a dar charlas, siempre les pido al auditorio, pónganse el sombrero de trabajadores y pregunten como si estuvieran ingresando a la fuerza laboral el primer día. ¿Qué les interesaría conocer en materia de pensiones? Bueno, esa es la idea. Muy importante. En el caso mío, Hermes, yo te voy a preguntar que ya tengo un dinero ahí en BN Vital y bueno, aquí empezarán, digamos,
las preguntas que te voy a hacer ya personal, porque ya lo voy a tomar como personal aquí, José Luis, me lo va a permitir. Me parece muy bien y está en las mejores manos. Ahí está. ¿Y por qué está en las mejores manos? Y con eso podemos empezar el programa de hoy, porque Hermes se dice que Benevital, que es una de las instituciones, digamos, más sólidas en la parte de pensiones, por supuesto tiene esta credibilidad que todos conocemos. ¿Por qué es eso? Bueno, primero porque, yo estoy al frente de esa institución y entonces tengo muy bien. Soy una persona muy responsable. Es la autoconfianza entonces, que es fundamental en cualquier líder. Pero además, para ser justos, las 6 operadoras que operan, que funcionan en Costa Rica, tienen un esquema de supervisión por parte de la Superintendencia de Pensiones que garantiza un buen control y gestión de los dineros. Ningún intermediario financiero o entidad financiera es tan supervisada, tan regulada como las operadoras de pensiones. Y eso al final tiene una razón fundamental. Los dineros que administramos son de carácter obligatorio. Con solo estar trabajando en forma asalariada, o sea, con un patrono, ya se tiene la obligación de participar en un fondo de pensión obligatoria. Eso por un lado. Entonces, los lineamientos, las directrices, los esquemas de supervisión garantizan que el dinero de los trabajadores costarricenses está en muy buenas manos en las operadoras de pensiones. Aquí tengo un doble sombrero, como gerente de Benevital, pero también como presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, y por eso hablo en forma de la industria. Excelente. No, y es importante, porque yo creo que uno de los factores importantes que da seguridad también a la población es que esto está en buenas manos, pero que además no depende solo de una parte, sino que tiene un modelo de supervisión. Aquí hemos insistido mucho en la importancia de la supervisión, aunque a veces a los que hemos trabajado en el mundo financiero nos moleste y digamos, es como una especie de armadura, ¿no? Si me dejaran solo, pero yo creo que mirándolo con perspectiva y con responsabilidad, este tipo de supervisión es positiva siempre que sea abierta, siempre que también sepa que los signos de los tiempos van evolucionando, pero me parece que eso es una garantía y bueno, empezamos bien con una cierta tranquilidad. Y quizá fíjese que Daniel, Hermes, el tema que hoy nos trae, que obviamente vamos a ir mezclando un poco la actividad también político-económica, y ya hemos hablado un poquito de la huelga, yo creo que uno de los temas cruciales del tema del déficit estriba fundamentalmente también, no solo, por supuesto, pero entre los que levantan más la voz es el tema de las pensiones, de un tipo de lujo, etcétera, pero el tema de las pensiones, y precisamente lo que aquí queremos traer a colación. ¿Y por qué lo queremos traer a colación? Hemos repetido en el programa y lo repetiremos 1 y 1000 veces. Costa Rica no es ajena a la problemática de otros muchos países ya en desarrollo o desarrollados. Y es que la pirámide poblacional se va invirtiendo. ¿Qué quiere decir que se va invirtiendo? Pues ni más ni menos que se va envejeciendo. Decíamos fuera de micrófono que ese niño 5 millones que nació hace unos días seguramente va a vivir 100 años. Es correcto. Y bueno, y esto ya no es algo que nos va a sorprender. Ahora celebramos a los centenarios, los contamos uno a uno, y esto va a ser una realidad tremendamente impactante. En el año 60, en Costa Rica, personas mayores a 65 años era aproximadamente el 3%, 3 y pico por ciento de la población. Hoy estamos cerca del 10% de la población. Es decir, ahora, pero también hay que entender, y esta pregunta se la voy a hacer a Hermes muy directa. Sí, hay más población más vieja, ¿no? Digamos más longeva en este caso. Pero Hermes, ¿qué pasa con los nuevos ingresos? Porque se ve en estos momentos, yo que imparto clases en la Universidad Latina, tengo muchos estudiantes menores de 35 años, que usualmente es el perfil de las personas que estudian posgrado, que muchos me dicen, mira, la verdad, ¿para qué voy a cotizar? O sea, como que están reacios a la cotización de pensiones, y me gustaría hacerte, digamos, la pregunta, pero por 2 vías. ¿Cómo afecta esto y por qué la gente no está confiando en este tipo de pensiones? ¿Es muy cortoplacista o cómo lo ven ustedes o cómo lo ve usted en este caso? Sí, bueno, vamos a ver. Como punto de partida es importante explicarle a la gente
que cómo está conformado nuestro sistema de pensiones, porque es diferente a otros sistemas de pensiones de otros países. En Costa Rica, cuando se discutió la Ley de Protección al Trabajador, nunca se valoró la eliminación del pilar de un régimen de una pensión básica. Es decir, nunca se pensó en eliminar el IBM de la caja. Okay. Como sí sucedió en otras latitudes. Ejemplo, en Chile. Sí, con en el Chile sistema... esto se eliminó desde el año 81. Entonces, ¿qué se dijo en esa oportunidad? Bueno, vamos a fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte, porque ese es un régimen universal y es el que va a dar la pensión básica que requiere todo costarricense. Okay. Complementariamente, vamos a crear una segunda pensión que va a ser obligatoria para todos los asalariados y que va en el tiempo a compensar lo que ya se vislumbraba desde el año 98, estamos hablando de hace 20 años, Efectivamente. como un problema futuro de la caja en materia de pensiones. Se va a fortalecer lo que ya existía desde el año 93, la pensión voluntaria, y se va a mantener el régimen no contributivo. Esos son los 4 pilares. Okay. En Costa Rica es un régimen de pensiones multipilar. Entonces, ¿dónde se ha perdido la ilusión, por llamarlo de alguna forma, de las pensiones? Es en el régimen básico, porque, precisamente por lo que señalaba José Luis, el ingreso de nuevos aportantes al régimen va disminuyendo en proporción con la gente que se pensiona. Y ahí es donde precisamente tenemos ese desequilibrio, y no es solo un fenómeno de Costa Rica, No, es universal. Es universal. Es universal. Entonces, para seguir con datos, porque soy hombre de números, hace 20 años, aportantes por cada pensionado eran 7. Hoy es de 4. Y la tendencia a la vuelta de 10 años es de 3. Claro. De manera que eso sí genera eso, una crisis en la caja. Eso ya los números empiezan a decir que es insostenible a Exactamente. mediano y largo plazo. Tiende a eso si no se toman decisiones, Así es. efectivamente. Entonces, ¿dónde ha estado el talón de Aquiles? Que las actualizaciones de los estudios actuariales no se han realizado oportunamente en los regímenes, en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Hermes, a estos muchachos que están menores de 35 años en un país donde la población está en una pirámide bastante chata, digamos, Así es. Porque si vemos las latitudes más nórdicas o en el tema del viejo continente en Europa, prácticamente tenemos una estructura muy romboica, algo así, donde tenemos una gran población en la parte media, pero no hay niños. Entonces ahí sí va a haber un problema a largo plazo y eso lo vemos incluso en España. Sí, que tiene crecimiento negativo prácticamente o tipo Entonces, cero. Pero aquí lo que tenemos es un crecimiento positivo que vamos... Pero muy pequeño, muy que pequeño. Va bajando la velocidad. De hecho, estamos por debajo del 1,3. Sí, es una reposición muy escasa. Pero también la gente está reacia. O sea, entonces, ¿qué es lo que puede estar fallando? ¿Algún tipo de comunicación, educación? No sé, o sea, ¿qué es lo que está fallando de parte de lo que ven ustedes o lo que vislumbran? O sea, porque estos muchachos de menores de 35, que es una expresión muy típica, yo para eso mejor la vivo mejor ahora. Son varias cosas las que explican esa situación. Número 1, nosotros hemos hecho estudios de focus group y de análisis de mercado, y el último rubro en el que piensa la gente de cualquier edad es en la pensión, porque la siente ajena, la siente lejana, no se apropia. Es más, cree que todo el mundo va a envejecer menos la persona. Tiene mala prensa. Eso es un tema ya propiamente de percepción. Sí. O sea, ya entramos quedando con ese tema, precisamente porque está en el último lugar. Eso a nivel, digamos, de percepción. Segundo, ha habido desencanto y eso no hay que negarlo. Desencanto, ¿por qué? Porque no necesariamente se han actualizado los regímenes básicos, especialmente hablo del IBM. También se habla que los dineros no han sido bien manejados. Repito, percepción, pura percepción. Luego los medios de comunicación bombardean el tema de que la caja anda mal, cuando en realidad no necesariamente. Es decir, el régimen requiere de ajustes, no se hicieron oportunamente, pero se hizo un gran alto en el camino
hace escasos 3, 4 años, con el estudio de la UCR, donde se dijo, hay varios escenarios y las autoridades de la caja tienen que tomar decisiones. Ahora, en materia de pensiones de estos regímenes de reparto, ¿y qué quiero decir con regímenes de reparto? Un régimen de reparto es un régimen solidario, donde a usted nunca le llegará un estado de cuenta individual. Todo el dinero que aportamos nosotros, y aportan tres, aporta el patrono, aporta el trabajador y aporta el Estado como Estado, todo ese dinero cae en una olla en común. Y de ahí se saca primero las pensiones en curso de pago, y todo lo que queda se invierte en títulos valores para ir aumentando con rendimientos la masa acumulada. Dicho esto, el régimen de reparto se basa en principio de solidaridad. Y la solidaridad en este país lamentablemente se está perdiendo. Vamos a dejar ahí la frase porque llegamos al final de nuestro primer segmento y ahora la retomamos. Amigas, amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. De ahí arranca. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Alto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Llevar agua a Guanacaste es posible. Cumplimos con la Convención Ramsar y la Ley de Biodiversidad para modificar los límites de Lomas Barbudal. Modificar los límites para crear el embalse Río Piedras garantiza condiciones seguras de abastecimiento de agua para Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. Para consumo humano y riego para distintos usos. Guanacaste pronto tendrá agua. Nos adaptamos al cambio climático. Un mensaje de Senara, MINAE. Gobierno de la República. Soy Luzania Víquez, presentadora de televisión. Yo como costarricense y como mujer estoy consciente que la salud de un niño o una niña es esencial. Es por eso que me uno a la Feria de Salud Sonrisas Saludables. Únase usted también y juntos podemos contribuir a la salud de muchos niños y niñas que necesitan de su ayuda. Fundación Construyendo Sonrisas. Para más información, visítenos en Facebook en nuestra página Construyendo Sonrisas en CR. Llámenos 2244 9090. Amigas, amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes. Estamos abordando un tema apasionante, el tema de las pensiones. Y para eso pues tenemos al mejor especialista que podemos tener, que es don Hermes Alvarado. Hermes Alvarado para los amigos. Y por supuesto pues a Daniel Suchar, que como todos los viernes nos acompaña en las reflexiones que abordamos cada viernes. Terminábamos con una frase que la dejamos ahí, una frase que decía don Hermes, que es que lamentablemente, no sé si repito textualmente, el espíritu de solidaridad se estaba perdiendo. Yo creo que incluso la he endulzado un poquito, pero bueno, ahí dejo eso para enlazar con hacer raccord, como dicen los especialistas, con el anterior segmento. Entonces, retomando esa frase que es muy cruda y muy dura, hemos perdido en principio esa necesidad de la solidaridad en Costa Rica. La hemos ido perdiendo poco a poco y eso también repercute en regímenes de reparto. Entonces, ¿para qué voy a ahorrar en una olla en común que tal vez no me va a tocar en el futuro? Y aquí debo ser muy claro. No es que no nos va a tocar pensión. Lo que se está haciendo es que, y la Caja lo ha dimensionado de esa forma, el monto de pensión tiende a la baja. Es correcto. decir, hoy por hoy, el promedio que se recibe de pensión respecto al último salario, eso es lo que se llama tasa de reemplazo, es alrededor de un 55-60%. Es decir, yo me pensiono y en promedio lo que voy a recibir de pensión de la Caja es el 60%. Y la tendencia es caer más o menos en unos 10 años, 10-15 años a un 40-42%. Entonces, ¿qué sucede? Estás hablando casi 20 puntos porcentuales. Así es. O sea, es un monto muy fuerte. Muy significativo, claro. Es significativo. Lo que sucede es que estamos hablando en promedio. Claro. Si lo ubicamos por ingresos en los salarios altos,
la proporción, la tasa de reemplazo, es decir, el monto de pensión respecto a tu último salario puede andar por el 10-15%. Claro. Y en montos bajos de salario, más bien la proporción aumenta, puede ser un 80-85%. Pero trabajemos con los promedios. Si en promedio la tendencia es que yo voy a tener alrededor de un 40-45%, y se estima que la pensión obligatoria, que es el segundo pilar que administramos las operadoras, nos va a dar más o menos entre un 15 y un 20% de salario, de pensión como porcentaje del salario. Si yo sumo los dos, primer pilar y el segundo pilar, voy a tener alrededor de un 60-65% de pensión como porcentaje de mi último salario. ¿Cómo cierro yo la brecha? Los estándares internacionales dicen que cuando yo me pensiono, debo tener cuando menos el 85% de pensión respecto del último salario. El último salario, efectivamente. Entonces, ¿cómo cierro esa brecha de 20-15%? Es la pensión voluntaria. Voy a hacer una pausa acá, Hermes y José Luis, para mandar unos saludos a quienes nos están siguiendo por Facebook Live de Radio Centro, Facebook Live de José Luis Altolaguirre, Facebook Live el personal Daniel Sucher Sommer, a William Arce que nos escribe, nos manda saludos, a Rodrigo Herrera que nos hace una pregunta para el señor Hermes. Mientras que la tendencia va a la caída y, por ejemplo, en 30 años, cuando yo me pensione, quizás no va a existir, o sea, hoy cotizamos y mañana no lo tendremos. ¿Cuál es la visión de ustedes? Es la pregunta que nos da el Radio Escucha en este momento, señor Rodrigo Herrera, a la cual le agradecemos su participación. Pueden dejar siempre sus comentarios en Facebook Live. Es muy atinada la consulta, don Rodrigo. Vamos a ver. Yo tengo que repetir que no es que no vamos a tener pensión. Es correcto. Vamos a tener una pensión disminuida en el tiempo. Pero, dichosamente, este país pensó que eventualmente se iba a caer en una crisis de ese tipo y creó el segundo pilar, que es la pensión obligatoria, que decía hace un rato, nos va a dar un 20% y cada vez las nuevas generaciones van a ir aumentando ese porcentaje, porque, a ver, este régimen de pensión obligatoria apenas tiene 18 años. Correcto. Y ya está otorgando pensiones a los afiliados que se pensionan. Ok. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra apuesta? Bueno, tenemos que apropiarnos del tema de la pensión. Y eso es muy importante. Sobre todo para las generaciones que recién se incorporan a la fuerza laboral. Y la única forma de apropiarse es con la pensión voluntaria. Es decir, yo debo de tener bien claro que voy a tener un puchito de dinero en el IBM de la caja, otro pucho de dinero en la pensión obligatoria, pero yo debo de tener obligación conmigo mismo de tener un ahorro adicional y es la pensión voluntaria. ¿Cuáles beneficios otorga la pensión voluntaria como incentivos para ahorrar con objetivo de una tercer pensión? Bueno, imagínense que del aporte que yo realizo a la pensión voluntaria, yo puedo deducir ese aporte de mi salario y las cargas sociales que me calcula mi patrono, y si pago impuestos sobre la renta, se ven disminuidos porque mi base imponible, o sea, mi sueldo neto es menor. Se rebaja de se rebaja. Claro. Aquí hay un problema también del entorno, Hermes, porque si yo destino una carga social muy fuerte, porque la tiene, Costa Rica no goza de una carga social muy solidaria, entre comillas, porque de cada 100 colones que uno gana, casi que 25 no me llegan en salario, entonces me va a llegar como un salario neto en un 75. Estoy haciendo un número muy, muy general. Y todavía habría que pagar o depositar más para esa pensión obligatoria. Pensión voluntaria. Claro, pero tenés una gran ventaja, que ese ahorro cae en una cuenta individual a nombre tuyo, que los rendimientos son tuyos y que tenés una propiedad total de esa cuenta individual. En este caso no es solidaria. No es solidaria. Y la pregunta que mucha gente nos hace en la calle, estamos esperando acá que también nos comenten en el Facebook Live, a los cuales estamos invitando a todos que nos están escuchando. Yo puedo sacar ese dinero, se lo puedo tocar. ¿Hay alguna forma de que si yo empecé a cotizar a los 25 años, pero de repente a los 35, ya pasaron 10 años yo cotizando, y de repente
tengo un entorno que me cambió y necesito ese dinero. ¿Hay forma de poderlo tocar, manipular o sacar? Sí, efectivamente. La pensión voluntaria da mucha flexibilidad. Lo único que se pide es que usted aporte durante 66 meses, Okay. es decir, 5 años y medio. Una vez que usted realiza esos 66 aportes mensuales, el dinero queda disponible para ser retirado en forma parcial o en forma total. Ajá. Si es un retiro parcial, lo puede hacer cada año, cada 12 meses, hasta un 30% del saldo de la cuenta, ¿verdad? Eso tenía entendido del tercio que yo le decía que fuera de cámaras que me habían comentado sobre ese retiro. Entonces quería chequear aquí con usted, el gran jefe que sepa. ¿Cómo se llama? Viene bien afilado. Claro. Y además, ¿cómo se llama? Está pidiendo la asesoría correcta. En el lugar correcto y en la persona correcta. Es que tengo a la persona correcta aquí, por eso estamos aquí en Dinero Consentido, para que nos transmita esa información a todos nuestros radioescuchas. Claro. Daniel, lo ideal sería que de veras tengamos como objetivo, meta de pensión, el no tocar ese dinero, pero si hay cambios en el transcurso del ahorro, se puede disponer Pero fíjese, yo creo que es bueno, antes de terminar este segmento, cómo se pasa el tiempo tan de rápido, muy rápido. Cuando se está en buena compañía, digamos que aquí hay algo importante, ¿no? Que tenemos en Costa Rica como 3 posibles componentes de la pensión. El primero, el más básico, apenas como promedio nos va a cubrir en torno al 45%, dependiendo obviamente de nuestro salario último. Esto sería mucho más válido, bueno, pues para los salarios promedio, vamos a hablar de esa perspectiva. El segundo pilar, que es el régimen obligatorio, nos incrementa en torno al 15-20%, ¿no? Sobre el 20%. Bueno, eso ya nos sitúa en un 65%. Y me detengo ahí un momento, porque creo que es muy importante visualizar, y aquí lo hemos repetido y lo repetiremos cuantas veces sea necesario, que de pronto en el momento de tu vida donde tenés derecho a disfrutar, porque la palabra jubilación, como hemos dicho, no es retirarse, no es la traducción. Júbilo, jubilare es alegrarte, viene del latín, es gritar alegría. Caramba, en ese momento entonces es cuando tienes que socarte la faja, porque dejas de tener capacidad adquisitiva si no has previsto el modelo. Y yo creo que esto es lo que tenemos que ser capaces de transmitir. Por eso es muy importante y necesario que además vayamos al régimen voluntario de pensiones, a incidir, porque el otro viene por default. Entonces es muy importante proyectar, y proyectarnos, y esto vamos a hablar en nuestro tercer segmento, proyectarnos un poco cómo podemos recomendar, en qué figuras, qué alternativas tenemos, obviamente pues para ese régimen voluntario trabajarlo y desde cuándo trabajarlo. O sea, no cuando uno tiene ya 55 años, porque ya entonces, bueno, bien, pero no, sino de cuándo empezar a trabajarlo para que realmente esto suponga una jubilación gozosa, una jubilación donde puedas permitirte los lujos de no tener ya responsabilidades de otro tipo y disfrutarlas. Nos parece entonces, cuando volvamos ahora en prácticamente 1 minuto y medio, que estaremos de nuevo con ustedes. No se nos vayan, aquí estamos otra vez en Dinero Consentido. Un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Esa es una ambulancia. Allí va alguien que necesita ayuda urgente. Puede ser un adulto mayor. Pero al Hospital Nacional Geriátrico, ¿quién lo ayuda? Cada año el Hospital Nacional Geriátrico necesita recursos para mejorar infraestructura, atención y equipos. Es una institución que, al igual que las personas, necesita ayuda. Hágalo hoy. En el futuro podría ser usted el que necesite de ella. Infórmese ingresando al sitio web www.apronaje.or.cr o llame al 2257-5062. Colaboración de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
Amigas y amigos de Dinero Consentido, otra vez aquí con ustedes, tratando este apasionante tema de las pensiones, con quien mejor nos puede ilustrar, aconsejar y ayudar a reflexionar con don Hermes Alvarado, gerente general de Benevital, y por supuesto con Daniel Suchar, siempre perenne con nosotros cada viernes, fiel a su cita con Dinero Consentido. Bueno, dejábamos en el anterior segmento una pregunta en el aire, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, ya sabemos un poco, incluso desde un punto de vista numérico, cómo afrontamos las pensiones, todo esto sin hablar ni meter las variables de posibles crisis, etcétera, etcétera. Ya hemos dejado la demografía, vamos a suponer que los cálculos actuariales están correctos, pero ahora hay una realidad. Entonces, la pregunta, don Hermes, es, bueno, a estos alumnos de Daniel, que nos decía antes, ¿cuándo les recomendamos que comiencen a ir gestando, construyendo su pensión voluntaria? Desde el primer momento en que ingresan a la fuerza laboral. Ajá. Es más, hay familias tan responsables en materia de pensiones que desde que nace una criatura o desde pequeño le abren un plan de pensión voluntaria al menor. La legislación lo permite. Quien ostente la patria potestad puede aperturar un plan de pensión voluntaria y cuando el menor adquiera la mayoridad se hace propietario de la cuenta individual. Pero pensando en los estudiantes de Daniel que apenas ingresen a la fuerza laboral, deberían abrir un plan de pensión voluntaria, porque esto es muy sencillo, los números son muy claros. Entre más pronto se comience a ahorrar, menos esfuerzo tengo que hacer para hacer grandes aportes en el transcurso de mi vida. ¿Por qué? Porque el secreto en esto está en el famoso interés compuesto. Sí, la capitalización, claro. El dinero en el tiempo, ¿verdad? De manera que entre más pronto lo haga, mejor. Ideal para tener una pensión voluntaria con suficiente acumulación, debería ahorrarse al menos 30 años. 30 años. 30 años. ¿Qué significa eso? Una persona, un joven maduro de 30, ahorra hasta los 60 y se redondea una muy buena suma de capital para lo que vos señalabas, José Luis, jubilarse con gozo, porque efectivamente la palabra jubilación viene de júbilo y tristemente en todos los casos no es así. Efectivamente. Y podríamos hablar, incluso hacer como una... no le pido aquí la calculadora porque no la hemos traído, pero estoy seguro que usted... Sí, ¿de qué estamos hablando? Es decir, bueno, es que... Sí, pero yo no tengo dinero para... O sea, vamos a hablar de dimensiones incluso, de qué aporte mínimo o razonable, en fin, que va a estar siempre en función, por supuesto, pues de cuando ingresa en el mundo laboral, cuál sea su salario, ¿no? Realmente, pero ¿de qué podríamos estar hablando para que realmente tenga algo que sea jugoso? Claro, vamos a ver, lo mínimo con el que se puede abrir una pensión voluntaria es en colones 5.000. 5.000 colones. 5.000 colones. Y estamos hablando de una cuota mensual. Ok. ¿Verdad? Y en dólares son $50. Ok. Eso es lo mínimo. Ahora, ideal, un 1% de su salario. Eso significaría un incremento de un 5 a un 10% de su pensión futura respecto de su salario. Más o menos. Es decir, que si estábamos hablando que ya usted tiene por los regímenes, vamos a decirlo, obligatorios, ¿no? Un 65, un 70%, bueno, pues estaría llegando al 75% con una inversión mínima. Que ahora usted puede ya convertirse en actuario, por así decirlo, y hacer su propio cálculo. Yo estoy seguro que en Benevital pueden aconsejar, o en cualquier operadora, aconsejar también cuál puede ser la proyección de complementariedad necesaria. Es correcto. Nosotros hablamos siempre de una pensión objetivo. ¿Cuál es su pensión objetivo? Y en función de eso le damos la asesoría para indicarle cuál debería ser el ahorro mensual. Otro aspecto importante que tiene la pensión voluntaria es que usted designa los beneficiarios. Es decir, en la pensión obligatoria, la complementaria obligatoria, los beneficiarios son los mismos del IBM. Ok. Ya están predeterminados.
Entonces, es muy sí, ahí está, ya es un corsé que no puede usted. En la pensión voluntaria, usted determina a quién le deja el dinero. Una pregunta que nos están haciendo aquí en mi Facebook, esto sí fue Facebook personal de Daniel Sucher, el señor Víctor Hernández me dice así, leo textual: ¿qué giro puede hacer la alta tasa de inmigración y de nacimiento de niños extranjeros en el régimen de pensiones si estos inmigrantes ilegales se pusieran en regla con las situaciones migratorias? ¿Esto tiene algo que ver con Bene Vital directamente? Tiene que ver más directamente con el primer pilar. Es decir, entre más aportantes hayan en estos regímenes de reparto solidarios, provoca más sostenibilidad en el tiempo al sistema. Si eso se traduce en más trabajadores con patrono, también implicaría más aportes a la pensión obligatoria complementaria. Entonces sí tiene un impacto positivo. Claro, porque obviamente estaría entrando más dinero fresco, Así para decirlo desde el punto de vista financiero, que es al final el área donde yo estoy, entraría más fresco y obviamente oxigenaría el tema del pago de los regímenes completamente. Quiero mandarle un saludo a Richie Chacón, que también nos escribe al Facebook Live de Radio Centro. Aquí nos están viendo, a Jack Gordon, que también nos manda saludos. Nos hacen una pregunta, claro, que tiene que ver con el tema de las huelgas y todo eso. Bueno, ahorita en el último espacio del programa trataremos de resolver estas preguntas, que son fieles seguidores también al programa, Hermes. Pero también te quiero hacer una pregunta antes de darle pase aquí a José Luis. ¿Cuántos tipos de pensiones, cuáles son tus competidores y qué tan fuertes se pueden diferenciar Bene Vital con el resto del entorno? Digamos, haciendo tipo fuerzas de Porter y Foda, ¿cómo está Bene Vital en este mar de tiburones? Sí, vamos a ver, nosotros en la industria de pensiones complementarias en Costa Rica operan 6 administradoras. Tenemos a Popular Pensiones, que en materia de volumen es la líder. Nosotros estamos en segundo lugar en volumen administrado. Luego está BAC San José, está Vida Plena, está la operadora de la Caja y la operadora del BCR. Entonces, somos competidores, digamos, muy leales, fuertes. Son lo que se llaman contrincantes en cancha, pero amigos fuera de ella. Sí, algo así. Tanto así que, como mencionaba hace un rato, hemos creado despuesito de la ley de protección al trabajador, o sea, por allá del 2000-2001, vimos la necesidad de crear una asociación de operadores de pensiones porque tenemos intereses en común, ¿verdad? En materia de aportes a la caja, en asesorías, porque somos un régimen complementario. Es decir, el régimen complementario sigue al régimen principal. Mencionaba hace un rato que hasta los beneficiarios de la pensión obligatoria están predeterminados en el régimen de invalidez y muerte. Tenemos mucho que aportar, mucho que decir en materia de pensiones, entonces levantamos la mano cuando nos corresponde. De cara al CONACYF, el CONACYF es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, es quien autoriza y aprueba la normativa que nos regula. Igual nos envía en consulta la normativa antes de que entre en vigencia y tenemos ahí, digamos, un espacio con voz. De manera que lo que procuramos es que esta industria relativamente incipiente, repito, apenas estamos cumpliendo, nos están entregando la cédula, tenemos 18 años apenas de estar en esto, todavía tenemos conciencia de que debemos desarrollarnos como operadoras, hemos crecido muchísimo, también nos compartimos lecciones aprendidas en la asociación, hemos ya tenido la experiencia de salir a invertir en el exterior, que eso también abre la posibilidad de diversificación de los portafolios. Claro, porque hace un tiempo atrás la ley no los permitía. Tengo entendido de que estaban como limitados a mercado local, entonces los rendimientos estaban muy condicionados, muy limitados, digámoslo así, porque no podías ir a buscar diferentes instrumentos. ¿Es así, Hermes? En realidad, la ley siempre ha permitido la inversión en el exterior. No sentíamos la necesidad de salir a comprar títulos en el exterior,
pero ante la escasez de títulos en el mercado local y la disminución de la normativa de poder colocar en títulos del sector público, nos ha obligado en los últimos 5 años a buscar instrumentos en el exterior. Y además, digamos que sería una prudente gestión del riesgo, ¿no? Además, no poner todos los huevos en la misma canasta, Es correcto. en el sentido de que obviamente, no solamente ya por obtener mejores rentabilidades, sino sobre todo también por diversificar el riesgo. Yo me quedo con algo muy importante que nos decía en muchas cosas que hemos hablado, pero creo que ahí hay una recomendación muy concreta que me parece importante repetirla, porque a veces la gente o las personas, nuestros radioescuchas, pues, bueno, ¿y cuánto dedico a esto, no? Bueno, yo creo que ahí hay una recomendación que por lo menos, y digo siempre, por lo menos el 1% de tu salario lo dediques a ir construyendo tu pensión voluntaria, lo cual... Y luego añado otro tema importante que me gustaría un poco ver ahí cuál es, porque aquí ya Daniel ya dice que quería retirar parte de lo que tenía en su pensión. ¿Cuál es vamos a decirlo, la estabilidad de estos fondos de pensiones voluntarias? Tipo que aquí está también parte de la clave del secreto, ¿no? O sea, que si empiezo a invertir el 1%, pero a los 10 años, ¡bum!, lo saco para comprarme un carro, pues estamos perdidos, ¿no? Bueno, bien, he hecho una inversión, no digo que esté mal, pero obviamente no la estoy dirigiendo a la finalidad. Entonces, ¿cuál es la estabilidad que tienen estos fondos en general? Bueno, en general hemos notado que hay una cultura, quien se mete en una pensión voluntaria, hay una cultura de esperar a que madure el plan para retirarlo. Y eso es parte de lo que nosotros hemos intentado hacer, inclusive con alianzas con patronos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si individualmente la gente tiene esa cultura, hemos creado un plan de pensión colectivo, voluntario. Muy bien. Y nos hemos acercado a empresas muy importantes, tenemos más de 200 convenios de colectivos con empresas, donde en algunos el patrono aporta, y es un incentivo salarial, ¿verdad? El trabajador aporta, entonces ya hay un doble aporte, en el sentido de que si usted aporta un 1% de su salario, yo, patrono, le aporto el otro por ciento. Claro. Entonces eso motiva. Y además, si no hay aporte patronal, entonces que sirvan como recaudadores de los recursos. Quiero hacer un par de menciones antes de hacerte la pregunta. Aquí tengo a Sandra Vivas que nos está mandando saludos, a una amiga mía personal también que le quiero mandar saludos, que es Cristina Fumero, y Cris me está haciendo una pregunta que también tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Usualmente, Hermes, has hablado del aporte de patrono, el aporte del trabajador. Ok, hoy en día, Cris me lo pone, me lo refresca, hay un 10% de desempleo. ¿Qué pasa con este desempleo que usualmente puede ser muy transitorio, de 1 mes, 2 meses, 3 meses? ¿Qué pasa con esas cuotas? ¿Qué pasa con ese trabajador que por una u otra razón quedó fuera de su puesto laboral, que sigue en la fuerza laboral pero no tiene el puesto? ¿Y qué es lo que sucede con estas personas? Bueno, cuando se da la desvinculación laboral, esos dineros los sigue administrando la operadora y sigue generando rendimientos. Claro. Para esos casos existe una figura que también administramos las operadoras de pensiones, que se llama el Fondo de Capitalización Laboral. El FCL. El FCL. El FCL. Este fondo puede retirarse de 3 formas por parte del trabajador. La primera, cuando se da precisamente la desvinculación laboral por cualquier causa. Es decir, el trabajador renuncia y tiene derecho a acceder a esos recursos, porque el espíritu del FCL es que se convierta en un seguro de desempleo, mientras se consigue otro empleo. Otro empleo. ¿Y ese FCL se puede retirar al 100%, sí, solo sí, y la persona deja ese puesto laboral por una u otra razón? Sí. ¿100% o puede ser parcial también, como las pensiones que nos mencionabas anteriormente? No, lo que tenga en la cuenta individual lo puede retirar y lo tiene que hacer de un solo tracto. Eso sí, no puede ser retiros parciales. Okay. La segunda forma de retiro es precisamente cuando se alcanza la condición de pensionado o jubilado. Perfecto. Y la tercera forma es, bueno, si usted se mantiene por espacio de 5 años con el mismo patrono,
a lo que se denomina el famoso quinquenio. Después de esos 5 años en la misma relación laboral, usted puede retirar el dinero, puede retirarlo, ojo, no es una obligación. No. Sí, si no lo retira, usted lo puede dejar ahí y sigue ganando rendimientos, ¿verdad? Esa no es nuestra responsabilidad. Bueno, yo creo que el gran resumen de este segmento, amigas, amigos, de Dinero Consentido, es no juguemos con el dinero de nuestra jubilación. Vamos a dedicar esa parte, ese 1%, 2%, para que realmente podamos llegar a ese momento con tranquilidad, con júbilo. Y esto es algo que tenemos que reflexionar de manera sistemática y yo creo que tenemos que romper. Bueno, primero tenemos que entrar en ese plan de la pensión voluntaria. O sea, que realmente me falta quizá esa pregunta, ¿qué porcentaje de costarricenses tienen pensión voluntaria? Lo cual creo que no es un número excesivo. Pero, en segundo lugar, respetarlo. Pero con esto estamos llegando al final de nuestro tercer segmento. Ya me hacen señas de que corte, así que, amigas, amigos, no se vayan. Nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en menos de 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web, neotrópica.org. Soy Luzania Víquez, presentadora de televisión. Yo como costarricense y como mujer estoy consciente que la salud de un niño o una niña es esencial. Es por eso que me uno a la Feria de Salud Sonrisas Saludables. Únase usted también y juntos podemos contribuir a la salud de muchos niños y niñas que necesitan de su ayuda. Fundación Construyendo Sonrisas. Para más información, visítenos en Facebook en nuestra página Construyendo Sonrisas en CR. Llámenos 2244 9090. Amigas, amigos, de Dinero Consentido, aquí seguimos ya nuestro cuarto segmento abordando el tema de las pensiones, tema apasionante, y lo estamos abordando con don Hermes Alvarado, gerente general de Benevital, y por supuesto con Daniel Suchar Sommer. Dejábamos una pregunta muy importante: ¿cuántos costarricenses en estos momentos están dentro o tienen planes voluntarios de pensiones? Voy a ponerlo en términos porcentuales. Por supuesto. De la población económicamente activa, únicamente el 7,5% tienen abierto un plan de pensión voluntaria. Pero si afinamos más el lápiz, de ese 7,5%, 1/3, es decir, el 2,5% realmente aportan en forma periódica. Es decir, son tristes las cifras, son tristes. De ahí el esfuerzo que hace Benevital para acercarse a los... Este tema yo quiero resaltarlo porque es muy importante. Casi que es una obligación de patronal también aportar un plan de pensión voluntaria. Por eso es que nosotros queremos seguir acercándonos a los patronos para que participen en estos contratos marco de pensión voluntaria que dejé a mitad de camino hace un ratito. Hay 2 tipos de planes de pensión colectivo voluntario, donde el patrono aporta y el trabajador aporta. Okay. Pero también, si el patrono no quiere aportar o no puede aportar, le solicitamos que firme el contrato indicando que solo va a haber aportes del trabajador y que, eso sí, ellos se encarguen de la recaudación de los dineros y nos hacen la transferencia a nosotros para facilitar la acreditación rápida de esos dineros en las cuentas individuales. Pero efectivamente, José Luis y Daniel, las cifras son tristes, son muy bajas
la repito, solamente el 7,5% tiene abierto un plan de pensión, pero de ese 7,5% de la población económicamente activa, solo el 2,5% realmente aporta en forma periódica. Una pregunta, Hermes, para ir terminando. ¿Hay algún esfuerzo, hay alguna acción que esté tomando, hablo la SUPEN, como Superintendencia de Pensiones, conjuntamente con los 6 operadores que nos mencionaste, que son tus contrincantes en cancha? ¿Hay algún tipo de acercamiento de educación financiera, que esto sería educación de pensiones? ¿Existe ese esfuerzo? ¿Han ido ustedes a escuelas, a colegios, a universidades? ¿Cómo han manejado este tema ya de mercadeo, de darse a conocer y dar la importancia que no solamente en este espacio de Dinero Consentido que estamos transmitiendo en Facebook Live de Radio Centro, José Luis Altolaguirre y Daniel Sucher Sommer? ¿Qué esfuerzos han hecho ustedes? Explíquenos para entender. Sí, la SUPEN ha hecho esfuerzos, pero por más esfuerzos, y nosotros como ACOP también lo hemos logrado, pero falta mucho que hacer. Falta mucho que hacer. Esto, como decíamos fuera de micrófonos, es de estar remarcando, remachando, ¿verdad? Permanentemente, porque, y tengo que decir algo muy positivo. El tema de pensiones en Costa Rica se universalizó y realmente la gente se preocupó después de que nos obligaron a todos a participar en un fondo de pensión de capitalización individual. Claro. Ahora cualquiera te pregunta por el estado de cuenta y te exige cuentas. Bueno, eso está muy bien, pero falta la educación de ahorro, esa cultura de ahorro. Y por eso programas, y déjenme felicitarlos, programas como este, de Dinero Consentido, ojalá existieran muchos, porque provocan precisamente, 1, la discusión, 2, la reflexión y ojalá la acción al final. Efectivamente, y este es el objetivo, ¿no? Porque yo siento que vamos a llevarlo, podríamos profundizar, hacer cirugía en ese 7,5%, ver de qué edades estamos hablando, ver y podríamos dibujar, en cierto modo, y lo voy a decir así de una manera un poco romántica, pero creo que es así, la felicidad de estas personas en el futuro en comparación con el que no está haciendo nada. Y lo digo desde una perspectiva realmente ya aquí haciendo de psicólogo barato, que de vez en cuando... Que cuesta bastante. De vez en cuando uno tiene que ejercer también de psicólogo. Y evidentemente esto es tremendo porque el drama, y lo digo con todas sus letras, de muchas personas que llegan a ese momento y se encuentran con que de pronto su nivel de vida baja de manera estrepitosa, es dramático. Pero bueno, con esto estamos llegando ya al final de nuestro programa, don Hermes, Daniel. Casi hemos dejado sin hablar de otros temas, pero bueno, yo creo que el tema que hemos tocado tiene que ver con lo que se está hablando también en la calle. Correcto. Porque al final, amigas y amigos, si el déficit fiscal lo llevamos a nivel familiar y personal, nos vamos a encontrar con problemas. Tenemos que arreglar el déficit fiscal a nivel de Estado, pero debemos prever el déficit familiar, el déficit de nuestra economía a nivel personal para lograr un equilibrio y una libertad financiera. Vamos a preguntarle algo fuera del tema al señor Hermes. Atlético de Madrid, Real Madrid o Barcelona, ¿cuál se va a quedar? A ver. Con Barcelona. Ahí está. Uy. Se puso difícil Bueno, esto. todo iba muy bien hasta el momento. La Real Sociedad recibe al Barcelona, Athletic Club de Bilbao recibe al Real Madrid. Suerte este fin de semana. Y hoy hay turbulencia en Cartago porque parece ser que Paulo César Guanchop se va para el Herediano. Para mi querido equipo, Ahí Herediano. Está, y ahora sí, no sé quién va a estar en huelga, no sé si los Cartago, Heredia, así va a estar este fin de semana. Muchas gracias, Hermes, muchas gracias, José Luis, por darnos aquí el espacio. Daniel Sucher aquí, quien les habla, les manda un feliz fin de semana. Bueno, pues amigas y amigos, don Hermes, nuevamente, muchísimas gracias. Y tiene las puertas abiertas y estoy seguro que le vamos a invitar con mucha frecuencia. Me han hecho sentir como en familia y quiero repetir esta experiencia. Excelente. Bueno, pues amigas y amigos, a todos ustedes un felicísimo fin de semana. Disfruten todo lo que pueda, aunque pierda su equipo o gane su equipo, sean felices y preparen su jubilación. Nos vemos el lunes nuevamente. A las 8 tenemos una nueva cita en Dinero Consentido. Feliz fin de semana. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita.